estaba meditando en la palabra de Dios y ver cómo podemos hablar del tema del bautismo. El bautismo es una palabra sencilla en lo visible, porque vemos gente que pasa por aguas y sale del agua, pero es profundamente fuerte esto del bautismo. Es algo muy importante, es algo trascendental, es algo espiritual sumamente profundo. Y tratando de explicar esto de una manera humana, se me ocurrió explicarlo de acuerdo a cómo también lo explica la palabra de Dios en su historia. Muchas veces las cosas que vivimos nos son reveladas después que la vivimos. Muchas veces tenemos problemas que cuando los miramos a esos problemas no entendemos lo que pasan. Pero cuando ya pasaron, miramos hacia atrás y nos damos cuenta de lo que sucedió, el por qué sucedió. Y muchas veces Dios nos revela por qué sucedieron las cosas que sucedieron. Así que una manera de mirar la historia en la palabra de Dios es mirar lo que sucedió, pedirle a Dios que nos revele por qué sucedió lo que sucedió, y ahí nos encontramos con verdades de la palabra. Para aquellos que escuchan esto por primera vez, parece que fuera toda una melange de cosas, medias raras, pero ya ahora vamos a ir entrando poco a poco en esto. Quiero invitarte a un viaje imaginario de una historia que todos conocemos. Esta historia es una historia que lo hemos visto a través de Hollywood, en las películas. Creo que el año pasado hubo una novela también que se hizo sobre esta historia y está muy presente en nosotros, seas cristiano, no seas cristiano, lo que sea, está muy presente en nosotros. Y quiero llevarlos a una escena de esta película, que no es una película inventada por Spielberg, sino que es una historia real, una historia que sucedió de verdad, que está en la palabra de Dios y que es histórico. Y es la historia del pueblo de Israel cuando el Señor con su mano poderosa los saca de la esclavitud de Egipto. Salen de esta esclavitud, van hacia el desierto y de golpe se encuentran con el Mar Rojo. Los egipcios, que eran una potencia en ese momento muy importante, dijeron: ¿qué es lo que nos sucedió? Nuestros esclavos se fueron. Hemos permitido que se vayan, después de un montón de plagas y un montón de situaciones. Hemos permitido que se vayan. Hemos permitido que se vayan hasta con nuestro dinero. Los tenemos que agarrar. Así que salieron con 600 carros y con toda la infantería de la potencia más grande en el mundo en esa época a perseguir a estos esclavos que fueron esclavos por 400 años, o sea que eran ya la 10ª generación de esclavos, que no sabían pelear, no sabían nada y de golpe estaban en una situación muy particular. De frente, el Mar Rojo. Miran para atrás y el ejército más importante de ese momento en la historia, de frente. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Por dónde nos escapamos? ¿Por dónde nos vamos? Vienen a toda velocidad y este pueblo estaba ahí en medio de una crisis enorme. En medio de esa crisis lo agarran al libertador, Moisés. Le dice: Moisés, todo lo que hiciste es para que terminemos enterrados en este lugar, en el medio del desierto. Hubiese preferido seguir siendo esclavo. Moisés se ve que está entre la espada y el agua, porque ese sería el dicho, ¿no? Entre la espada y el agua.
Le pide a Dios ayuda. Porque no fue Moisés quien liberó al pueblo de Israel de las garras de Egipto, sino que fue Dios mismo que lo hizo. Así que Dios le dice, mirá, levantó una vara. ¿Se acuerdan la película, Los 10 Mandamientos? ¿Cómo era el actor este? Bueno, yo sé de otra época por ahí, los chicos no se acuerdan. Vos lo conocés bien. Charlton Heston, ahí. Pero todos lo vieron, no se hagan los niños acá. Algunos se los acepto, otros no. Le pide ayuda a Dios. Dios le dice, levanta tu vara. Da órdenes ahí. Y el mar se abre. Esto no pasó en 3 minutos. Esto pasó en una noche. El mar se abre. El pueblo comienza a pasar en seco, sobre ese mar. Cruza. Los egipcios no lo pueden creer. Y sucede varias cosas maravillosas. Primero, ellos quedan como confundidos. O sea, en vez de atacar rápidamente a estos esclavos, quedan confundidos. Algunos de la ciencia todavía se preguntan si en verdad se abrió el mar, no se abrió el mar. Más allá si ese milagro es un milagro o no, lo milagroso es que un ejército, pudiéndolo agarrar, queda confundido, no sabe qué hacer. Intenta cruzar por el mismo lugar y las aguas se comen a este ejército. El pueblo de Israel pasa por las aguas y esto tiene un significado profundo. O sea, la Biblia es un compendio de 66 libros que durante toda la Biblia vemos el plan de salvación de Dios para nuestras vidas. Pero también si agarramos libros específicos de la Biblia, muestra el plan de salvación para nuestras vidas. Y si agarramos historias dentro de la Biblia, podemos ver también el plan de salvación para nuestras vidas. Porque de eso se trata. Es que Dios desea rescatarnos, tenernos con Él, tenernos en intimidad con Él. Así que, si podemos verlo esto de una manera espiritual, alegóricamente, esto lo que significa es que el pueblo de Israel pasó por las aguas y fue un bautismo que Dios le dio a este pueblo. Qué interesante, porque fue un bautismo que ni ellos sabían que se estaban pasando por las aguas del bautismo. Ni ellos sabían lo que estaba sucediendo. Pero evidentemente Dios le dio un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Porque, ¿viste cuando te pasa un auto cerca y te salvás o te caes de un primer piso y te salvás? ¿Qué es lo que decimos? ¿Naciste de nuevo o no? Naciste de nuevo. Imagínense entonces el mar detrás, el ejército por delante. ¿Qué celebra el pueblo de Israel? ¿Qué se celebra en las Pascuas? Las Pascuas nuestras, las Pascuas judías. ¿Qué es lo que se celebra? Un nuevo nacimiento, una oportunidad nueva de vida, un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento tiene agua. Cuando Jesús comienza su ministerio, se bautiza. Comienza algo nuevo. Cuando comienza algo nuevo, hay agua. Cuando tuvimos a nuestra hija, que cuando la veo ahora digo, qué increíble cómo salió por ese lugarcito tan chiquito. ¿Qué pasó? Estábamos ahí esperando que nazca a los 9 meses. Mi señora me dijo, me parece que rompí bolsa. Se abrieron las aguas, vino Agustina. Se abran las aguas. Después, años más tarde, también se abrieron las aguas y apareció Tobías. Si vos estás acá, es porque se abrieron las aguas y pudiste nacer. Un nuevo nacimiento tiene aguas. Y en lo espiritual también. Cuando nacemos hay agua. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo que tuvo el pueblo de Israel y el bautismo que celebramos hoy día
Lo que pasa es que yo cuento una historia para que podamos entender a vuestras implicancias. Tiene que ver con que dejamos una vida atrás y comenzamos a ser quienes queremos ser. Dejamos una vida que reconocemos que no es lo que debía ser para comenzar una vida que es lo que quiero hacer. Dejamos de ser esclavos cuando llegamos hasta el río, hasta el Mar Muerto, este mega río que había ahí, para comenzar a ser hijos. Para comenzar a ser hijos. Es una transformación. Dejo atrás algo, comienzo de vuelta. Bautismo es muerte, entierro y resurrección. La palabra de Dios dice que cuando nos bautizamos, morimos con el Señor, nuestros pecados son enterrados y resucitamos con Cristo. En el pueblo de Israel, ellos murieron a ser esclavos. Lo que los perseguía fue enterrado, ahogado en el Mar Rojo y nacieron a una nueva vida en ser hijos de Dios. Ahora es interesante, yo me fijaba en esta historia varios aspectos que se los quiero compartir. El primero de ellos es que ellos quisieron ser libres, ellos salieron de Egipto, ellos estaban yendo a ser liberados, pero hay alguien que no quería que eso sucediera, que era el faraón. Hay un opresor que siempre desea que no seas libre. Siempre hay un opresor que desea que no seas libre. Espiritualmente hablando, sucede eso. Y hay algo que nos sucede que es muy interesante, que es que la gente, por lo general, que ha sido oprimida, siente que mientras ese opresor tiene vida, está bajo amenaza. Muchas veces no se necesita estar en esclavitud para vivir una esclavitud. Muchas veces no se necesita ser esclavo para vivir una mentalidad de esclavitud, porque mientras hay un opresor, parecería ser que siempre está latente ese miedo a que algo me suceda. Siempre está latente ahí. Y ese es el problema que tenía el pueblo de Israel. Decían, bueno, nos fuimos, somos libres, pero hay un faraón, hay alguien que nos busca, hay alguien que nos persigue, hay un pasado que te persigue. Siempre que quieres comenzar algo nuevo, genuino, espiritual, parece que hay un pasado que te recuerda, vos no sos bueno, vos no vales nada, vos vas a caer de vuelta en un vicio, vas a tomarte otra copa de vuelta, te vas a enojar de vuelta, te vas a amargar de vuelta, te vas a fracasar de vuelta, porque siempre hay un pasado que te está buscando. Pero acá está la gracia de Dios y el porqué el bautismo, que es interesante, mirándolo desde la historia. Los hace pasar por las aguas, pero el enemigo no puede pasar. Dios dice, hasta acá. Vos llegás hasta acá. ¿Vieron como en el colegio? En el colegio muchas veces uno se molestaba con los amigos y uno dice, mirá, esta es la línea. Hasta acá, hace todo lo que vos quieras. Vos pasás de esto y se te va a complicar. Dios le dijo, mirá, puede haber un faraón, puede hacer daño, puede perseguirte, pero la potencia del bautismo es tan grande que Dios dice, el opresor te puede perseguir hasta acá. El opresor te puede perseguir hasta acá. El opresor te puede perseguir hasta determinados límites, porque Dios marcó ese límite. Después tenemos otras responsabilidades que son nuestras. Ahora, en medio de esta historia, yo me fijaba el carácter de Dios. El carácter de Dios es hermoso, porque hay como una discusión enorme entre Dios y el faraón, que alegóricamente, en la palabra de Dios, significa, si todavía no lo has descubierto, significa la figura de Satanás. Porque la Biblia se lee como un libro de historia, pero también se lee como un libro espiritual.
Y cuando lo leemos como un libro espiritual, podemos entender alegóricamente el plan de salvación del Señor. Ahora, es interesante la discusión que Dios tiene a través de Moisés con el faraón. Porque se acuerdan de las plagas, ¿no? Dios le dice a Moisés, anda al faraón y decirle que deje a mi pueblo ir. Está esclavo, déjalo ir. Dios le está diciendo al faraón, deja ir a mis primogénitos. Mis primogénitos. ¿Por qué? Porque son mis hijos. La respuesta de faraón es, yo no los dejo ir porque son mis esclavos. No, momento, faraón. Los tienes que dejar ir porque son mis hijos. El faraón dice, a mí no me interesa porque son mis esclavos. Es fuerte, ¿no es cierto? Y en la vida espiritual pasa eso. Es el enemigo, que es Satanás. Tenemos varios enemigos. Tenemos un enemigo interno que es el pecado. Tenemos un enemigo externo que es la cultura de este mundo. El único que busca es el placer y determinadas cosas que atentan contra la vida espiritual. Y está el enemigo máximo de nuestra vida, que es Satanás, que nos quiere hacer caer, quiere destruir la familia, quiere destruirnos a nosotros como personas, porque ese es su propósito, luego de que fue desterrado de los cielos. Sin embargo, Dios dice, son mis hijos. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de vos. Está hablando de vos, está hablando de mí. ¿Por qué? Porque el faraón nos ve como esclavos, pero Dios nos ve como sus hijos. Y esto es maravilloso. Y lo tuvo que sacudir ahí al faraón, lo tuvo que sacudir a todo ese pueblo con plagas. Y es impresionante porque todas esas plagas tienen que ver con los dioses que ellos se inventaron. Y Dios le mandó plagas relacionadas con esos dioses para demostrarle que esos dioses no sirven para nada. Que liberen al pueblo. Es interesante lo que hace el hombre, ¿no? Porque el hombre arma un dios para adorar y sentirse creador de ese dios a cual él adora. Es tremendo. Venía pensando un poco en eso, que meter dioses, crear dioses y crear ídolos no es más que nombrarnos a nosotros mismos como dioses al crear eso a quien otros deben adorar o nosotros mismos debemos adorar. Es decir, acá el Dios soy yo, que es el problema del hombre desde el inicio de la humanidad. Decir yo soy Dios, no vos, soy yo, Dios. Pero qué interesante el amor de Dios, es decir, son mis hijos. Y voy a hacer lo necesario para rescatar a mis hijos. ¿No es una bendición esta de Dios? Es una bendición. Vos sos un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Es una bendición de cómo Él nos rescata. Dios Padre. Dios también muestra esta historia, el Dios de una promesa. Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham. Le dijo a Abraham, a los 400 años, ustedes van a ir a Egipto, pero van a estar 400 años en esclavitud y después yo te voy a liberar. 400 años, después yo te voy a liberar. ¿Por qué? Y porque así pasan las cosas. Dios da libre albedrío y en ese libre albedrío algunos entran como esclavos de otros que también toman ese libre albedrío para hacer daño. Así que el pueblo de Israel dice la palabra de Dios. Y esta historia está en Éxodo capítulo 13, capítulo 14. Dice que pasaron 430 años y Dios lo sacó de ahí de Egipto. Yo cuando leía esto digo, bueno, se equivocó Dios, porque Él dijo 400 y lo sacó a los 430. Capaz que le fue muy difícil sacarlo, a veces hay problemas, andás a ver qué pudo haber pasado. Sin embargo, leyendo un poquito más profundo, el pueblo de Israel, cuando llegó como una familia, estuvo durante 30 años en Egipto siendo invitados de Egipto. Cuando llegó José a Egipto fue invitado de Egipto. Recibieron todo lo que podían haber recibido. José fue la mano derecha del faraón. Esa familia creció y se hizo un pueblo grande.
y Dios los bendijo. Pero a los 30 años se levantó un nuevo faraón y dijo, no está bueno esto que estamos haciendo, vamos a esclavizarlos. Así que yo creo que Dios en ese momento puso el contador track. Qué íntegro Dios, porque hace una promesa a alguien y 400 años después que esta persona está muerta, ¿no? Si vos le hiciste una promesa a alguien y esa persona muere, ¿se la cumplís? Decís, mira, te prometo $100.000. ¿Te gusta, David? $100.000. Te prometo $100.000. Se muere la persona. Vas a la familia y le decís, no, yo le prometí a él, si yo se lo prometí a él, yo te lo doy. O decís, gracias, Dios mío, que hiciste un milagro. Dios íntegro hizo una promesa. Esta promesa yo la voy a cumplir. Puso el reloj, tac. Tac, 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 tac. Llegó el minuto que tenía que llegar. Y ahí Dios movió todo, porque en el tiempo de Dios liberó al pueblo. Y este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo de Dios. Este es el tiempo en que Cristo murió por nosotros. Es el tiempo que tenemos la gracia de Dios. Es el tiempo de cambio. Es el tiempo de transformación. Es el tiempo de dejar una vida corriendo que como trabajo, duermo, como trabajo, duermo. ¡Oh, febrero, vacaciones! Como trabajo, duermo, como trabajo, duermo. Esa es la vida. Esa es la vida. Con razón hay tanta gente frustrada. Con razón hay tanta gente deprimida. Con razón hay tanta gente en depresión. Porque no le encuentran sentido a la vida. Hablo con personas que tienen dinero y dicen, no, si tenés dinero, estás bien, olvídate. Tan peor. Porque el pobre por lo menos dice, algún día voy a llegar a algo, algún día me voy a hacer la casita, algún día, y se murió. El otro dice, no, lo tengo, ¿qué tengo que tener? Porque todo esto no me satisface en nada, porque hay un vacío profundo en el corazón y necesita la transformación del poder de Dios en sus vidas, como la necesitamos nosotros en nuestras vidas. Y es ahí que estamos en un tiempo de gracia de Dios, para poder tener una transformación verdadera, espiritual. Y eso es lo que vivimos a través de las aguas del bautismo. Dios Padre, Dios de la promesa, Dios que lo entregó todo por nosotros. ¿Cómo salió el pueblo de Israel para pasar por las aguas del bautismo? El pueblo de Israel, antes que suceda esto, tuvo que seguir una instrucción del Señor, que es agarrar un cordero, matar a ese cordero, pintar con la sangre los dinteles de la puerta y comerse esa carne. Es lo que llamamos las Pascuas. Y eso, viéndolo en retrospectiva, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que murió en nosotros, que la sangre de Cristo fue derramada, Él fue el Cordero. Por eso muchas veces cantamos, gloria al Cordero. Es decir, alguien que no escucha y dice, están locos, le cantan a los animalitos. ¿Esto cómo puede ser? Es que el Cordero es Jesucristo, que fue quebrado, roto en la cruz por nuestros pecados. Y esa sangre fue derramada para que tengamos una nueva oportunidad y para que podamos recibirle a Él en nuestro corazón, para que se puedan abrir esas aguas del bautismo y comenzar a ser una persona nueva. Así que, ¿qué significa el bautismo? Y con esto quiero ir cerrando. El bautismo significa muchas cosas. Significa un lugar de santificación. Un lugar de santificación. Para todos los que fueron bautizados también. Un lugar de santificación. ¿Significa que voy a ser monje? No, ¿qué vamos a ser monje? Nada que ver.
Significa vamos a ser santísimos de santísimos. No, no van a hacer una estampita. No, nada que ver con eso. Significa que somos separados para Dios. Somos separados comenzamos a vivir algo con Dios distinto, porque Dios nos separó. ¿Cómo nos separó? Dijo, hasta acá llega el enemigo, vos sos mío. ¡Qué alegría! Somos santificados, separados, por voluntad propia queremos seguirlo y aparte Dios dice, hasta acá llega tu enemigo. Ahora hay que comenzar con otra cosa. El bautismo no solamente es un lugar de santificación, es un lugar de transformación. Muchachos, chicas, esto recién comienza. Porque a partir del bautismo tenemos que comenzar a aprender a vivir como hijos. El pueblo de Israel tuvo que empezar a descubrir lo que significaba vivir como hijos. Por eso estuvieron 40 años en el desierto. Porque estuvieron 400 años esclavos. Así que esto recién comienza, donde aprendemos a vivir como hijos de Dios. Es un lugar de transformación. Necesitamos que el Señor renueve nuestra mente. Comencemos a confiar en Dios, comencemos a ser transformados. Y la transformación en Cristo Jesús es al revés de la del mundo. No es de afuera para adentro, sino que es de adentro para afuera. Es un lugar fundacional donde empezamos de nuevo, es un lugar de identificación. Nos identificamos con Cristo que murió, fue enterrado y resucitó. Y en las aguas del bautismo nosotros somos enterrados, acá está el bautisterio, morimos al pasado, morimos a nuestro yo, quedan enterrados espiritualmente nuestros pecados y resucitamos con Cristo Jesús.